Me parece que después de aquella del 2004 de Bloomberg, a raíz de la muerte del hijo de Bloomberg, que se hizo frente a tribunales, después de las que se motorizaron durante el conflicto con el campo, 2008, ha sido sin duda la más importante. Sí. Precedida solo por una muy pequeña, vos te acordás, la misma noche que Reposo renuncia después de la exposición en el Senado, a la postulación para la Procuración General. Sí. Con algunos rasgos distintivos que veníamos hablando, ¿no? Digo, aquellas manifestaciones del 2008 por el campo tenían un eje articulador, que era el conflicto con el campo. Tenía una dirigencia que articulaba esa protesta, que eran los dirigentes del campo y alguna dirigencia opositora. Esto fue absolutamente espontáneo, con herramientas convocantes que, digo, a mí en lo personal me remontan a cosas que uno ha visto estos últimos años vinculados a manifestaciones espontáneas en países árabes que terminaron con regímenes totalitarios y manifestaciones en algunos de los países europeos más importantes afectados por importantísimas crisis económicas y financieras. Sí, espontáneo en términos de que no hay una dirigencia orgánica y organizada que haya convocado. No espontáneo en términos en que desde tiempo atrás, desde algunos días, hubo quienes tomaron la iniciativa, ciudadanos de a pie, utilizaron las redes sociales. Y que utilizaron las redes sociales. Pero fue espontáneo en tanto no hubo una dirigencia política o social determinada alentando esto. Lo primero que uno dice, ¿qué es lo que mostró la demostración enorme de esta noche, que fue en Capital, fue en el Gran Buenos Aires, fue en las principales ciudades del interior del país? Mendoza, La Plata, Mar del Plata. Que mostró que hay un amplio sector social que no tiene miedo de expresarse. En eso, más allá del discurso muchas veces violento, en el discurso del gobierno y de los muchas veces de los dirigentes oficialistas, no hay miedo en la sociedad de expresarse, y eso es un dato que hay que tener en cuenta como positivo, por la decisión de expresarse de quienes lo hacen y porque más allá del discurso no hay una violencia que coaccione, que limite la expresión de los que piensan diferente. Eso es un buen dato. Ahora, lo que hay es una gran expresión de un amplio sector social que muestra que el gobierno tiene una masa social opuesta muy fuerte. También esa masa social carece de una referencia política que la pueda aglutinar. Bueno, ese es el doble mensaje. Hay un conjunto importante en la sociedad que está oponiéndose al gobierno. También le está diciendo a la oposición, miren, acá habemos muchos opositores, del lado de ustedes, dirigentes opositores, no hay uno que nos represente. Por eso, lo del doble mensaje, habrá que ver si el gobierno es receptivo a esta señal que se ha dado hoy en distintas ciudades del interior. Habrá que ver si la oposición es receptiva a, bueno, esta demanda y esta demostración de dónde hay una expresión alternativa al poder que está en este momento, que también parece vacante. Le vamos contando a la gente que en un ratito de estos temas, nosotros vamos a seguir diciendo un par de cosas más, pero estamos para conversar con Francisco de Narváez, diputado nacional, estamos para conversar con Julio Bárbaro, probablemente de los más lúcidos intelectuales del peronismo, que ha formado parte, como todo el mundo sabe, del primer ciclo de este gobierno y que ahora es un crítico muy ácido y muy agudo de alguna de las políticas y estilos del gobierno. Con ello vamos a estar charlando en un ratito. Decíamos, una impresión que uno tiene, las encuestas que desde hace 20 días se venían conociendo, hoy parecieron haber salido a la calle. Esas encuestas, yo digo la primera, porque fue la primera que se animó a romper el hielo, decir, vamos a decir que parece que la presidenta está perdiendo adhesiones, a pesar de que hace poquito fue reelecta. Lo hizo la encuesta de Management and Fit, que dijo que por primera vez la presidenta tenía más rechazos que adhesiones, siendo todavía que tiene un grado de adhesión social muy fuerte. Bueno, eso después se siguió con la encuesta de Poliarquía, que dijo que había un rechazo fuerte a la reelección, con buena imagen de la presidenta, pero con poco apoyo a la reelección, y otros números que se fueron conociendo. El rechazo a la idea de incorporar a los jóvenes menores de entre 18 y 16 años a el voto para el año que viene. También encuestas con altísimos niveles de rechazos en el AMBA. Así es, área metropolitana. Así que todas esas cosas aparecieron hoy, cristalizar y salieron un ratito a la calle.
se expresaron, así que uno dice, parece que las mediciones que venían diciendo que algo del humor social estaba cambiando, no estaban tan equivocadas si nos atenemos a la puesta en práctica de esta noche. Ese es un dato. Un humor social que, indudablemente, digo, si uno seguía por los registros y por las fotografías, aquella fotografía del 10 de diciembre, cuando Cristina comenzó su segundo mandato, no es la fotografía de hoy, no, claramente. Claro que no. Ahora uno dice, ¿esto es definitivo? ¿Esto ya está? No. Digo, la peor tentación para quienes se oponen al gobierno es pensar que esto ya está listo y esto se terminó y es cuestión de un trámite de llegar al momento en que Cristina, en cumplimiento de los plazos constitucionales, sea reemplazada por un presidente de otro signo. Sí, el peor error que puede cometer el gobierno, y que alguna vez ya lo ha cometido, es creer que esto no es nada. Bueno, si uno seguía por las primeras reacciones de la propaganda oficial, vista en los canales de televisión, sostenido por el Estado o por la propaganda del Estado, da la impresión que acá no pasaba nada. Lo que uno ha escuchado de algunos colegas y algunos sociólogos y politólogos con los que uno más o menos tiene un reconocimiento a su conocimiento, fue un poquito bochornoso esta noche, ¿no? Sí. Con esta idea de que, bueno, un poquito de vergüenza ajena a algunas cosas. Este es un recreo de la clase media, y por ahí fue un ratito recreo de la clase media. El problema es que... Pero no es un pecado. No. El asunto es que la clase media tuvo una oportunidad de expresarse, probablemente. Se trató de reducir esto a una queja porque no se podían comprar dólares, lo cual es de una pobreza argumental espantosa. Esto se vio en algunos canales de la cadena oficial. Y termina siendo esto, a ver, yo te diría, esta explicación primera de que esta protesta era porque no pueden comprar dólares, lo cual es una burrada importante, está en línea con algún pensamiento que algunos dicen tiene la propia presidenta, que todo este malestar, lo de las encuestas, es por el dólar. Y como la presidenta, dicen algunos, cree que todo esto es por el dólar... Tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido y se llama Ricardo Echegaray. Ahí está. Parece que el culpable de todo esto, a alguien le van a hacer pagar la culpa, porque esta gente nunca admite culpas propias. La culpa la tiene otro, aunque sea propio. Que no sea Echegaray el culpable de por haber puesto límites y recargos a la compra de dólares y gastos con tarjeta en el exterior, sea el culpable de la protesta de esta noche, como si no hubiese inseguridad, no hubiese corrupción, no hubiese fatiga social con el estilo Mandón y Retón que nos dispensan, etcétera. Me parece que el término que utilizaste recién es, de alguna manera, el que sintetiza y el que condensa todos los múltiples reclamos que hay detrás de la protesta. Hay fatiga. Sí. Y la fatiga hoy salió a la calle a manifestarse. Y estas cosas no tienen una razón, suelen tener una multiplicidad de razones. Y vos decías el dólar, y hablamos de la inflación, y hablamos del estilo del ejercicio del poder, y hablamos de las tarjetas de créditos, y hablamos de las tragedias nunca esclarecidas, como la de 11, donde todavía estamos esperando. Demasiadas cosas. Si uno fuera minucioso, hiciera una recapitulación de todo lo que ha ocurrido en 9 meses y todo lo que se ha intentado ocultar en 9 meses, la verdad que esta manifestación, como la vimos, todavía es chica. También es cierto que ayer la presidenta anunció, y después lo complementó el director del ANSES, una mejora del 26% casi en asignaciones universales por hijo, salario familiar, que es un tema discutido porque algunos van a cobrar más, pero muchos otros van a cobrar menos, de salario familiar. Todo hogar que tenga más de un ingreso, por lo general va a cobrar menos. Puede cobrar un poco menos, pero bueno, esa también es una Argentina que existe y que convive con la Argentina de la protesta. Esta es la Argentina a la cual desde la ayuda del Estado se la sostiene para que no vuelva a sumergirse como pasó con la Argentina sumergida en la indigencia y en la crisis de hace una década. Exactamente. Lo que pasa que me parece, y que esto ya lo vamos a hablar, porque aquí hay dos dirigentes, bueno, un peronista histórico y un hombre más nuevo en el peronismo, también este es un dilema que en su historia el peronismo no siempre supo resolver. O me animé a decir, no resolvió debidamente. Saber congeniar la mejora social y la justicia social con las libertades. Sí, ha sido un problema histórico, una tensión que nunca se resolvió en armonía. Efectivamente. También es cierto que después de 9 años de crecimiento, de feliz crecimiento, con gobiernos que quizá no dejaron que las cosas crecieran tanto como podían haber crecido, pero que sin duda estamos en un ciclo de muy fuerte recuperación económica. Es una pena que después de este ciclo de 9, casi 10 años,
Uno llega a este punto viendo cómo hay una brecha social muy fuerte, con un sector muy importante de la sociedad, yo te diría un tercio fácil, que vive, sobrevive y alcanza por momentos algunos niveles de dignidad por la asistencia del Estado, y otro sector que reclama que el Estado se meta menos en sus vidas. Esta brecha política, social, económica, cultural, es, te diría, una de las causas perdidas en esta década de crecimiento. En este contexto quizás se podía haber articulado un país mucho más armónico e integrado entre sus sectores sociales que este que está dividido por la realidad económica, por la realidad social y por el relato político. Bueno, porque me parece, y esto volvemos al peronismo, aunque no todos los periodos del peronismo fueron iguales, me parece que predomina, y en este periodo más, predomina el proyecto de poder y no el proyecto político. Hay un proyecto político reducido o circunscripto peligrosamente solo a la construcción y tenencia del poder. Un datito, por lo menos el último de mi intervención en esta parte del programa. Decimos, lo de hoy es una foto. Como toda foto es provisoria, registra lo que pasa hoy en el estado de ánimo de un sector importante de la sociedad. Pero es hoy, hay que ver cómo sigue la historia. Hay que ver cómo los actores políticos y económicos son capaces de reconocer el mensaje que esta noche dio muchísima gente y operar en consecuencia. Es provisorio. Ahora, totalmente. Aún en la provisoriedad, me gustaría dar algunos datitos que tienen que ver con nuestro menester, que es cómo anduvo el rating esta noche. Y que tiene que ver con lo que hablábamos recién, y vos lo mencionaste. Tiene que ver con la construcción de un relato y tiene que ver con el respeto de ciertas libertades. Vos tenías unos datos, yo te digo, hoy, cuando empezó la protesta a las 7 de la tarde, había solo 2 canales de televisión no oficiales o paraoficiales que transmitieron los episodios, y un canal internacional. Así es. 3. ¿Sobre? Decenas. Bueno, a ver, ratings de esta noche que no sé, que yo, anótenlo, o tomen nota por lo menos, ténganlo en cuenta. Este canal TN empezó haciendo 6,5 puntos a la de rating, esto es unas 700.000 personas de audiencia en Capital y Gran Buenos Aires, a las 7 de la tarde. A esa misma hora, 2 canales de noticias, que no hace falta decir cuáles son, pero que son de la red de la felicidad oficialista. 2 canales de noticias estaban transmitiendo el discurso de la presidenta desde San Juan. 0,2 y 0,3 de rating contra 6,5 de TN, que estaba en ese momento triplicando su media de audiencia habitual, triplicando. A medida que fue avanzando la noche, TN llegó a ser, en el momento que estaba empezando el programa de Nelson Castro, 10 y 10 de la noche, o sea, hace una horita, 9,2 de rating. Esto es 1 millón de personas viendo en Capital y Gran Buenos Aires TN, que fue el canal que más profusamente informó sobre esta protesta en todo el país. 9,2. Esto es casi 5 veces más, 4 veces y pico más que la audiencia habitual, 10 veces más que la audiencia que tenían a esa hora los canales oficialistas. Esto es, se pueden poner 3.800 millones de pesos año, como pone el gobierno, para financiar su red de medios adictos, la gente va a ver lo que se le cante, mientras la deje. Y yo te pregunto, ¿cuál es la democratización de la palabra? Bueno, que hubo, qué sé yo, 1 millón y pico de personas, Capital y Gran Buenos Aires, porque esto no mide interior, que democráticamente eligieron dónde ver la protesta que estaba sucediendo. Muy bien. Esto es lo que sucedió hoy. También hay que decir, CNN, el canal internacional, estuvo transmitiendo desde el comienzo, en directo, como TN. Los canales oficialistas en general ignoraron. Telefe puso su noticiero a transmitir. Telenoche también lo transmitió. Telenoche le sacó 5 puntos y pico de rating esta noche a Telefe Noticias, 17 y monedas a 12 y monedas, que es una diferencia que no siempre se da, depende de los días, pero con 2 canales transmitiendo, Telenoche tuvo una audiencia muy importante también. Así que bueno, esos son los datos que complementan, creo, porque también la cultura hoy es por qué medios nos informamos, como bien quiere saber la FIP. Bueno, la gente se informó por estos medios esta noche. Audio Jungle.